Buen día, chicos, continuando con nuestro curso de etimologías grecolatinas 1. Hoy estamos trabajando los cambios que sufren las palabras de acuerdo a las formas en las que nosotros los vamos a utilizar de forma cotidiana y que a veces en su parecer utilizamos formas estructurales, ya sean fonéticas, morfológicas o semánticas, para una mayor facilidad y que a lo largo del tiempo, con el uso cotidiano de nosotros mismos o de algunas otras tantas personas, se van a ir formalizando en un uso común y que en algunos casos se extiende para ser digamos que verificada en su uso oficial o particular por alguna institución, como es en nuestro caso la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, para este caso vamos a ver algunas características. Bien decíamos que hay cambios que sufren las palabras de acuerdo a su fonética. Y es así como vamos a encontrar estos tres rasgos que son los fonéticos, morfológicos y semánticos. Para ejemplificar cada uno de estos aspectos, vamos a ver que en el aspecto fonético, en su definición nos dice que son cambios que van a sufrir las palabras de acuerdo al proceder de su forma latina y que estos se van a estar afectando de acuerdo a la pronunciación o bien a los sonidos que éstas ejerzan. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la palabra puntuare, que es proveniente del latín y que hoy en día significa podar. Esta palabra ha tenido diferentes modificaciones en su haber y en su evolución porque ha tenido cambios parciales o totales en algunos aspectos. En primera forma tiene una pérdida de la E, que es un cambio total dentro de su parte última de la palabra para que se elimine lo que va a ser el infinitivo. Por tanto, en lugar de decir puntare, vamos a decir puntar. Eso es lo que vamos a tener como una primera evolución. Posteriormente, la palabra sufre otra evolución en un cambio parcial que le consideramos un cambio parcial cuando hay una evolución de una vocal por otra vocal o bien de una consonante por otra consonante. En este caso, el cambio parcial se genera a través de una vocal que es U por la O. Y entonces, en lugar de tener puntuar, que es lo que teníamos anteriormente, vamos a decir pontar. Y ya en su última evolución que ha tenido, en su forma sonírica, que decíamos también va a tener un cambio parcial de una consonante por otra consonante, que en este caso va a ser la consonante T por la D. Y en este caso se va a ver una sonorización, en el caso de este cambio parcial, para decir pontar por podar. Y es así como podar ha tenido una evolución desde su forma latina hasta nuestros días para llegar a conocerlo como podar. Y ese es a lo que le llamamos nosotros un cambio fonético. Sin embargo, también en el aspecto fonético nos puede llegar a tener un cambio estructural. En este caso le vamos a llamar morfológico. En sí, si existen cambios fonéticos, tendrá que haber cambios morfológicos. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, desde puntare a llevarlo a podar, prácticamente tiene ese cambio morfológico del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo fonético le va a dar esa capacidad para poder cambiar de estructura dentro de la palabra. Por eso decimos que en los cambios morfológicos se van a desarrollar bajo las estructuras de las palabras, tanto en su forma de escritura como en su forma de palabras. Y lo vemos aquí arriba. En el caso de puntare, prácticamente ya la evolución es un cambio total de la palabra, ha evolucionado demasiado en su haber de escritura y fonética. Por eso esos cambios estructurales y esos cambios de escritura nos llevan a tener prácticamente una palabra diferente a la que tenía su inicio. Y estos cambios
morfológicos, por lo regular los vamos a encontrar en metaplasmos. Si nosotros recordamos los metaplasmos, prácticamente son las figuras de dicción, que estas se van a considerar de acuerdo a las diferentes ubicaciones de los cambios. Si nos damos cuenta, en puntare tenemos un cambio en la E, que esta está al final de la palabra, pero después tenemos cambios al interior de la palabra eh, y que estos van a darle un cambio, una evolución a esta misma. Y entonces a esos cambios estructurales que tienen dentro, en medio, al principio, al final de la palabra, se les van a llamar figuras de dicción o metaplasmos. Y estos metaplasmos los vamos a encontrar cuando nosotros aumentamos de letras eh, en algunas palabras y cuando se generan al principio, al comienzo de la palabra, les vamos a llamar prótesis. Y en este caso tenemos ejemplos como aqueste por este. Si nos damos cuenta, aquí la prótesis prácticamente la ubicamos al principio y al final solamente obtenemos el resultado de la evolución morfológica que es este. Por otro lado, vamos a tener el metaplasmo de epentesis, que esta epentesis está en medio de lo que va a ser la palabra como tal. Tenemos torzón por torzón. Si nos damos cuenta, tor y son, y prácticamente el cambio o la epentesis es la eliminación de la letra O que tenemos en medio de la palabra para solamente tener la palabra como torzón. Si nos damos cuenta en la parte de podar, pues solamente era un cambio, que era un cambio parcial. Aquí es una sustitución total o una eliminación total de la vocal para tener esa parte. Por otro lado, vamos a encontrarnos con la parágoge, que es un metaplasmo que se encuentra al final de la palabra y que en este caso, como tenemos felice, que es la pronunciación latina felice, por feliz. Prácticamente aquí en felice estamos cambiando o sustituyendo o eliminando totalmente lo que va a ser la C y solamente vamos a quedarnos, o más bien esa C tiene un cambio de pronunciación por Z, ¿sí? Entonces, este es un cambio parcial de una consonante por una consonante y la eliminación de la vocal felice por feliz. Por el otro lado, vamos a encontrarnos con supresión de las letras. La supresión de las letras también se pueden generar al principio de la palabra y a esto se les van a llamar aferesis. Las aferesis son exclusivamente estas formas donde tenemos hora por ahora. Entonces tenemos la agregación de lo que va a ser at eh, en un principio de la palabra y a eso le vamos a llamar aferesis. En tanto que en medio de la palabra, para el caso de la supresión de las letras, vamos a tener la síncopa. La síncopa que es, por ejemplo, en Navidad, tenemos Navidad y lo que vamos a estar suprimiendo prácticamente va a ser la sílaba ti, como fue en el caso de Navidad por natividad. Al final, nosotros vamos a tener al final de la palabra, que es apócope, ¿sí? Por ejemplo, san, por santo, estamos eliminando prácticamente esto, y es así como cada una de estas evoluciones se van a ir generando al principio. Y a veces lo hacemos por comodidad o simplemente dirían algunos por flojera, pero eso da pie y causa para poder dar una evolución como tal. Por ejemplo, cuando decimos para acá, estamos ahí sustituyendo la palabra para allá. Entonces, para acá es una supresión actualmente. Entonces, se nos hace muy fácil decir para acá que decir la palabra completa para allá.
Por otro lado, vamos a encontrarnos entonces cuando, si tenemos supresión, bueno, vamos a fusionar esas palabras y que se les van a llamar contracción. Y en este caso tenemos la palabra del por de él. Eh, por transposición o cambio de lugar de letras o sílabas, que se les va a llamar metatesis. Y esta metatesis, que es eh, el cambio, digamos, de sílabas, si acá las eliminábamos en la supresión, acá las vamos a cambiar solamente. Por ejemplo, tenemos cantinela, tenemos ne, y, por ejemplo, cantilena. Si se nota, aquí hay un cambio muy, muy drástico, que es de la sílaba. Si nosotros leemos la palabra, prácticamente nos va a dar un sonido muy diferente, cantinela o cantilena. Entonces, esos van a ser nuestros cambios morfológicos que podemos encontrar en las palabras a partir de la evolución constante de lo que nosotros decimos, ya sea de forma oral o escrita. Y por el otro lado, vamos a encontrarnos con los cambios semánticos, que estos requieren de un cambio significativo o de semas. En este caso vamos a decir que semántico es cuando afecta directamente ya al significado, no solamente a la morfología, sino ya prácticamente al significado de la palabra como tal, ya ni siquiera dándole una connotación, sino más bien una denotación del significado de las palabras. Es un cambio rotundo a este significado. Y esto también tiene que ver mucho con la antigüedad de las palabras en su uso y en su variabilidad del lenguaje en sus hablantes. Por ejemplo, solamente para ejemplificar, vamos a platicar acerca de la palabra ajuste, que para 1726 esta palabra refería a un concierto, a una composición, a un tratado de acuerdo, de conformidad. Sin embargo, hoy, actualmente, ajuste solamente nos refiere al significado de un cambio, un canje de medida, proporción, o de partes que componen algo, o bien es un precio acordado. Es como cuando vas a comprar un auto y prácticamente se ajusta el precio convenido por un bien recibido, ¿no? Y eso está de acuerdo a lo que la Real Academia de la Lengua nos los implica y nos lo menciona. Pero aquí aquí prácticamente lo que vemos es un cambio radical de lo que es el significado de la palabra. Y muchas veces a lo mejor van a variar los significados. Por ejemplo, antiguamente la palabra azafata tenía como equivalencia su significado de ser, digamos, como un asistente de, o servidumbre de lo que era la reina para el guardado o el resguardo de sus alhajas. Sin embargo, eh, o prácticamente la veíamos como una azafata, como la sirvienta de la reina. Sin embargo, hoy en día, azafata es un auxiliar de vuelo de las aerolíneas comerciales o privadas, y sin embargo, esta palabra azafata hoy está considerada no solamente, ahora ya no como una auxiliar o una servidumbre de ciertas personas, sino más bien ahora se considera a la azafata como una profesión y además muy bien pagada. Entonces, para el caso de la palabra antiguamente, pues simplemente era como una sirviente, como algo menor a todo lo que se le rodeaba, ¿no? Y hoy en día es una persona muy importante dentro de lo que va a ser una aerolínea como tal. Entonces, eso prácticamente va a ser con respecto a los cambios que sufren las palabras de acuerdo a su fonética, su morfología y a los cambios semánticos que estos van a adquirir a lo largo de su evolución. Y esto sería todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan.